16 de diciembre de 1944, 5:30 am. El bosque de las Ardenas, Bélgica. Un silencio profundo y cargado de escarcha cubre los densos bosques nevados de las Ardenas. Una paz engañosa a lo largo de un frente de 85 millas que los comandantes aliados han despectivamente bautizado como el Frente Fantasma. Aquí, el colosal impulso de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental parece haberse detenido, asentado en una línea estática y cansada, mantenida por una mezcla de aguerridos veteranos americanos y reemplazos sin experiencia, todos soñando con una Navidad que esperan sea tranquila. Un breve respiro en el acto final de la guerra. Están miserablemente helados, mal equipados para el invierno más severo en la memoria europea, pero sostenidos por una sola creencia generalizada. La Wehrmacht alemana está acabada, incapaz de otra cosa que no sea una obstinada lucha defensiva. Esta creencia, en estos primeros pálidos minutos del 16 de diciembre, es una ilusión catastrófica y mortal. Ocultos dentro de los helados bosques de pinos al este del río Our, se ha reunido en el más absoluto secreto la última gran reserva estratégica de la Alemania nazi, una apuesta final y desesperada ordenada por el propio Adolf Hitler. Esto no es un contraataque local, es la operación Wacht am Rhein, Guardia del Rin, una ofensiva apocalíptica que involucra a casi 30 divisiones, más de 1000 vehículos blindados y 1900 piezas de artillería. Sus objetivos no son menos que una grandeza delirante: dividir a los ejércitos aliados en dos, recapturar el vital puerto de Amberes y forzar una crisis política que podría revertir todo el curso de la Segunda Guerra Mundial. A las 5:30 en punto, bajo una cobertura de nubes perfecta que neutraliza el poder aéreo supremo aliado, el mundo estalla. Un huracán de fuego de artillería y cohetes alemán, la concentración más pesada en el frente occidental desde 1940, se descarga sobre las posiciones americanas. Las líneas de comunicación se vaporizan, los puestos de mando son borrados del mapa y los hombres son destrozados dentro de sus sacos de dormir. Entonces, de la niebla y el humo, emergen las sombras, tanques King Tiger, cazacarros Jagd Panther e infantería con camuflaje de nieve. El Frente Fantasma ha desaparecido, reemplazado por una marea rodante de hombres y metal. Este es el acto de apertura de la Batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva de Hitler en el oeste, una lucha de 6 semanas que transformará las serenas y nevadas Ardenas en un infierno helado y pondrá a prueba los límites de la resistencia humana durante una estación destinada a la paz. Para comprender la audacia pura de este ataque, hay que entender el delirio estratégico del que nació en los últimos meses de 1944. A finales del otoño, la situación de la Alemania nazi en el conflicto global de la Segunda Guerra Mundial era terminal. En el este, el gigante soviético se concentraba para su último empujón hacia el Reich. En el oeste, tras los rápidos avances tras la ruptura de Normandía, el gigante aliado se había estancado en la frontera alemana, pero solo para reagruparse y reabastecerse. El Ruhr estaba amenazado. La línea Siegfried se resquebrajaba. En su cuartel general de la Guarida del Lobo, un Hitler físicamente deteriorado y estratégicamente desarraigado rechazaba la lógica de la defensa. En su lugar, imaginó un golpe espectacular que repitiera la historia. Imitaría el triunfo de 1940, cortando a través de estos mismos bosques impenetrables de las Ardenas para lograr una victoria decisiva y transformadora. Su plan exigía cosas imposibles: secreto absoluto, un clima perpetuamente malo para inmovilizar la aviación aliada, captura relámpago de los depósitos de combustible aliados y la parálisis total del mando americano. Para alimentar esta fantasía, despojó al Frente Oriental y a las últimas reservas de Alemania, reuniendo una fuerza de más de 200.000 hombres, incluyendo las divisiones de élite y fanáticas de las Waffen-SS. Se les dijo que este era el golpe decisivo que cambiaría el rumbo de toda la guerra. Para los desprevenidos americanos del octavo cuerpo que mantenían este sector tranquilo, la agotada 28ª División,
las novenas 99 y 106, y la diezmada cuarta. La mañana del 16 de diciembre no fue el comienzo de una batalla, sino un descenso a una pesadilla caótica y violenta que desafiaba toda su comprensión de cómo debían desarrollarse las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras horas fueron un borrón de terror, posiciones heroicas y confusión trágica. Pelotones y compañías aisladas, destrozadas por el bombardeo inicial y cortadas de mando, lucharon y murieron en su lugar. En el minúsculo cruce de calles belgas de Lanzerat, un pelotón de inteligencia y reconocimiento de 18 hombres retuvo a toda la punta de lanza de la primera división Panzer SS durante un día crítico, un retraso que se extendería por todo el calendario alemán. En la región de Schnee-Eifel, 2 regimientos de la inexperta 106ª División de Infantería, aferrados a doctrinas de defensa estática obsoletas, fueron rápidamente rodeados y forzados a rendirse en una de las mayores capitulaciones masivas de la historia militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en medio del desastre, se sembraron las primeras semillas del fracaso alemán. Los estrechos y helados caminos de las Ardenas, inadecuados para un avance mecanizado rápido, se atascaron con monumentales embotellamientos. Los elementos de vanguardia, particularmente el 6º Ejército Panzer, bajo el implacable general de las SS, Joseph Sepp Dietrich, se enredaron en una serie de amargas acciones de pequeñas unidades. Crucialmente, el flanco norte de la ofensiva, anclado en las vitales alturas de la cresta de Elsenborn, mantuvo su posición. La tenaz resistencia de la segunda y 99 divisiones de infantería negó a los alemanes la clave de la red de carreteras que desesperadamente necesitaban, doblándose pero no rompiéndose. Este fracaso para lograr una ruptura limpia e inmediata significó que la ofensiva comenzó a perder su impulso vital casi desde su nacimiento. Sin embargo, al sur, el 5º Ejército Panzer, bajo el tácticamente más hábil general Hasso Manteuffel, logró un progreso alarmante, explotando defensas más débiles y empujando hacia un nexo vial crítico, la humilde ciudad mercantil belga de Bastogne. 17-18 de diciembre de 1944. Las vías hacia el oeste, las Ardenas. El caos reina en las pistas heladas y los senderos forestales. Una marea de tropas estadounidenses en retirada, personal de apoyo y unidades de combate destrozadas fluye hacia el oeste en una desesperada retirada, mezclándose con grupos de hombres que mantienen su posición. El avance alemán está encabezado por grupos de batalla especializados y retorcidos. El más infame es el Kampfgruppe Peiper, liderado por el fanático SS Obersturmbannführer Johannes Peiper. Su misión es llegar a los puentes del río Mosa a cualquier costo, y su columna de tanques Panther y transportes blindados deja una estela de horror a su paso. El 17 de diciembre, cerca del cruce de Baugnes, fuera de Malmedy, los hombres de Peiper capturan aproximadamente a 150 soldados estadounidenses de un batallón de observación de artillería de campo. Los prisioneros son desarmados y amontonados en un campo cubierto de nieve. Sin previo aviso, los soldados de las SS abren fuego con ametralladoras y pistolas. Los que sobreviven a la descarga inicial son perseguidos y rematados de un tiro en la cabeza mientras fingen estar muertos. 84 manos son masacradas. La noticia de la masacre de Malmedy, al igual que otras atrocidades contra prisioneros y civiles belgas, se extiende como una onda de choque entre las filas americanas. Una orden, sombría e inoficial, pasa de hombre a hombre: no tomar prisioneros de las SS. La batalla, ya brutal, adquiere una nueva capa de odio amargo y personal. Esta barbarie, en el contexto de una Navidad que se acercaba, crea una disonancia moral profunda que definirá por siempre el carácter de la batalla de las Ardenas. Las reglas de combate, en esta fase de la Segunda Guerra Mundial, en este bosque helado, han sido eliminadas. 19-20 de diciembre de 1944. Los accesos a Bastogne. Todos los caminos alemanes en el centro de las Ardenas parecen llevar a Bastogne, una ciudad de poca belleza intrínseca, pero de inmenso valor táctico,
situada en la confluencia de 7 carreteras pavimentadas. Cualquier ejército que controle Bastogne controla el flujo de hombres y material a través de esta tierra salvaje sin caminos. El alto mando alemán lo sabe. Sus órdenes son evitarla si es posible, tomarla si es necesario. Para los estadounidenses, debe ser mantenida para estrangular las puntas de lanza alemanas. Hacia esta ciudad, el 19 de diciembre, corren los agotados pero de élite hombres de la 101ª División Aerotransportada. No están solos, una amalgama caótica de tanquistas, tripulaciones de cazacarros, ingenieros y rezagados de unidades rotas se unen a ellos, formando un perímetro defensivo bajo el mando interino del brigadier general Anthony McAuliffe. Casi no tienen equipo de invierno, munición limitada y escasos suministros médicos. Antes de que puedan organizarse por completo, el nudo alemán, principalmente las veteranas divisiones Panzer-Lehr y Segunda Panzer, se aprieta. Para el 20 de diciembre, Bastogne está completamente rodeada. La 101ª Aerotransportada y sus tropas adjuntas, unos 11.000 hombres, están cortadas. El clima permanece implacablemente nublado y gélido, impidiendo cualquier esperanza de reabastecimiento aéreo o apoyo aéreo cercano. Dentro del perímetro se establece una rutina sombría y decidida. Se cavan trincheras en la tierra dura como el hierro. Los tanques se colocan como búnkeres improvisados en las intersecciones clave. Las estaciones de ayuda se desbordan en sótanos fríos y oscuros. El frío es un enemigo omnipresente, causando pies de trinchera y congelaciones incapacitantes, congelando las armas y convirtiendo el plasma en bloques de hielo inútiles. Los hombres están con raciones cortas, pero su moral se endurece paradójicamente. Son los bastardos apaleados de Bastogne, y saben que el mundo entero los observa. El 22 de diciembre, 4 soldados alemanes bajo una bandera de tregua se acercan a las líneas estadounidenses con una demanda de rendición escrita del general von Lüttwitz. Habla de la situación sin esperanza de sus tropas y ofrece una rendición honorable para evitar la aniquilación. La nota es entregada a McAuliffe. Su respuesta inicial, exasperada, nuts, vaya, tonterías, se hace historia cuando su Estado Mayor, necesitando una respuesta formal, escribe esa única y desafiante palabra, nuts. Entregada a los confundidos emisarios alemanes, la réplica se convierte instantáneamente en un símbolo legendario de la resistencia estadounidense, un momento de pura rebeldía psicológica que resonaría durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. 23-24 de diciembre de 1944. El sitio se aprieta, el cielo se despeja. La respuesta alemana a Nuts es una escalada furiosa. Asaltos determinados desde todos los lados prueban el perímetro. La lucha es desesperada, a veces cuerpo a cuerpo en las aldeas periféricas como Marvey. La artillería estadounidense, racionando los proyectiles con tacañería, rompe los ataques con fuego preciso y devastador. Paracaidistas, armados con bazucas y bombas adhesivas caseras, acechan a los tanques alemanes entre los escombros. La línea se dobla, pero no se rompe. Entonces, en la tarde del 23 de diciembre, ocurre un milagro meteorológico para los sitiados estadounidenses. El tiempo cambia, la opresiva capa de nubes bajas que había sido el mayor aliado de los alemanes durante una semana, de repente se abre, revelando un cielo frío y cerúleo. El sonido que sigue no es de cañones, sino de motores de avión, cientos de ellos. Por primera vez desde que comenzó la ofensiva, el arma suprema aliada, el poder aéreo, es desatado. C-47 Dakotas, volando a través de intenso fuego antiaéreo, comienzan a lanzar en paracaídas suministros vitales dentro del perímetro que se encoge. Munición, morfina, plasma y finalmente trajes de camuflaje blancos de invierno. Simultáneamente, escuadrones de P-47 Thunderbolts y P-501 Mustangs caen en picada, cazando tanques alemanes y columnas de suministro expuestas en las carreteras. La marea de la batalla de las Ardenas, en general, cambia con ese cielo despejado. El avance alemán, dependiente del clima encapotado, ahora está expuesto y vulnerable. Sin embargo, para el soldado de infantería, en su trinchera, ya fuera estadounidense o alemán, el cielo despejado también significaba un nuevo tipo de terror, vigilancia constante y aterradora desde arriba y un frío implacable desde abajo. La Nochebuena de 1944 no es silenciosa ni sagrada.
Está iluminada por los destellos de la artillería y el resplandor de los vehículos en llamas. 25 de diciembre de 1945, Navidad en el infierno. No hay tregua en las Ardenas, no se canta Stille Nacht entre las líneas como en la Gran Guerra. La Navidad de 1945 es un día de combate implacable y decisivo. En Bastogne, los alemanes montan uno de sus ataques coordinados más fuertes, intentando un último empuje para cruzar el perímetro. Es repelido por una defensa obstinada de paracaidistas y fuego artillero brutal y efectivo. Pero la acción más significativa ocurre al noroeste, cerca de las aldeas de Celles y Foy-Notre-Dame. Aquí, la punta de lanza de la segunda división Panzer, que había rodeado Bastogne, había alcanzado su límite absoluto de avance. Sus puntas estaban a apenas 4 millas del objetivo soñado del río Mosa. Pero la punta de lanza está exhausta, sin fusible y desesperadamente expuesta. El día de Navidad, la 29 Brigada Blindada Británica y la Segunda División Blindada Estadounidense, parte de los contraataques aliados que finalmente entran en juego, lanzan un ataque devastador. En lo que se conocería como la Batalla del Bulto de la Batalla de las Ardenas, la columna alemana es aniquilada. Más de 80 tanques y 500 vehículos son destruidos o capturados. La penetración más occidental de la ofensiva de Hitler muere en los campos nevados alrededor de Celles el día de Navidad. Sin embargo, para el soldado común, el día está marcado por tragedias más pequeñas y personales y pequeños actos de misericordia. Un cigarrillo compartido, un intento de calentar una lata de raciones sobre una llama preciosa, un capellano celebrando un breve servicio en un granero, el dolor hueco de extrañar casa en este día tan familiar entre la cacofonía de un mundo en guerra. El panorama estratégico de la Segunda Guerra Mundial en el occidente había cambiado irrevocablemente. La ofensiva alemana, al no lograr una ruptura rápida, era ahora un saliente hinchado, un bulto, atascado en terreno difícil, con líneas de suministro sobreextendidas siendo golpeadas desde el aire. Los aliados, recuperándose del shock inicial, estaban coordinando una respuesta aplastante. El general Eisenhower había tomado 2 decisiones críticas desde el principio. Puso al resiliente mariscal de campo Bernard Montgomery al mando del sector norte para estabilizar la línea y desató a su comandante de ejército más agresivo, el general George Patton, para golpear desde el sur. El tercer ejército de Patton se había estado preparando para una ofensiva en el Sarre. En una hazaña impresionante de flexibilidad logística, Patton redirigió toda su fuerza, más de 250.000 hombres, 90 grados al norte, prometiendo relevar Bastogne en cuestión de días. Era una fanfarronea, pero una que estaba determinado a cumplir. La carrera había comenzado. 26 de diciembre de 1944, 4:45 p.m., el corredor a Bastogne. Tras un brutal y agotador empuje contra la feroz resistencia alemana, los elementos de vanguardia de la Cuarta División Blindada, parte del Tercer Ejército de Patton, finalmente irrumpen en Bastogne desde el sur. Los tanques del 37º Batallón de Tanques del teniente coronel Creighton Abrams hacen contacto con los defensores del 326º Batallón de Ingenieros Aerotransportados. El sitio está técnicamente roto, aunque la lucha para ensanchar el frágil corredor y asegurar completamente la ciudad continuará furiosamente durante días más. El impacto psicológico, sin embargo, es inmediato e inmenso. El símbolo de la resistencia estadounidense ha resistido. La apuesta alemana está fracasando visiblemente. Patton, siempre teatral, escribe en su diario que había esperado entregar Bastogne como un regalo de Navidad, lamentando haber llegado un día tarde. El relevo no es el fin de la batalla, pero sí el giro definitivo. La iniciativa pertenece ahora firmemente a los aliados. La fase final de la Batalla de las Ardenas, desde finales de diciembre de 1944 hasta finales de enero de 1945, a menudo pasa desapercibida, pero fue posiblemente la más agotadora. No fue una derrota alemana, sino una lenta, sangrienta y ardua contraofensiva aliada para eliminar el saliente y volver a las líneas originales.
La Wehrmacht y las Waffen-SS, aunque exhaustas y estratégicamente derrotadas, lucharon con una ferocidad desesperada y hábil, realizando retiradas escalonadas e imponiendo fuertes bajas. El clima empeoró de nuevo, trayendo nueva nieve y un frío cortante. La lucha por pueblos como Saint-Vith, Houffalize y los mortales bolsos de bosque alrededor del Bois-Jacques fue tan brutal como cualquier cosa en los primeros días de la ofensiva. El paisaje mismo era un testimonio de pesadilla de la violencia. Bosques de árboles destrozados y esqueléticos, apodados Varsovia alemana por los GIs, campos plagados de cadáveres congelados y ennegrecidos, y el penetrante y dulzón hedor de la muerte y el diésel. La batalla de las Ardenas se convirtió en una guerra de desgaste que los alemanes no podían ganar. Habían gastado la última de sus reservas operativas, sus mejores tropas restantes, sus últimos stocks de blindados y combustible, en un gesto inútil. Sus pérdidas fueron catastróficas, aproximadamente 100.000 bajas, con vastas cantidades de equipo irreemplazable destruido. La Luftwaffe, comprometida en un último y desesperado esfuerzo, fue prácticamente aniquilada. La ofensiva retrasó la invasión aliada de Alemania quizás 6 semanas, pero a un costo que garantizó que la defensa del Reich sería hueca y finalmente inútil. Para los estadounidenses, el costo también fue abrumador, con casi 90.000 bajas, incluyendo aproximadamente 19.000 muertos. Fue la batalla más sangrienta que Estados Unidos libró durante toda la Segunda Guerra Mundial. Las historias humanas dentro de esos números son infinitas. El terror de un King Tiger emergiendo de la niebla, la agonía paralizante de los pies congelados, la amabilidad surreal de una familia belga compartiendo sus últimas patatas con soldados en retirada, el silencio de un bosque nevado después de un bombardeo de artillería, el dolor perdurable por un amigo perdido en Nochebuena. La batalla forjó un vínculo profundo e inquebrantable entre aquellos que la soportaron e inculcó un profundo respeto por la capacidad combativa del enemigo e inso en la derrota. También mostró la notable resistencia y adaptabilidad del soldado ciudadano estadounidense. Arrojado al caos, el frío y el terror, el GIS había enfrentado el último y furioso asalto de la Wehrmacht y no se había quebrado. Se había doblado, retirado en confusión, sido redondeado, pero se había mantenido donde más importaba, en Elsenborn, en Saint-Vith y más icónicamente en Bastogne. 25 de enero de 1945, las líneas del frente originales. Las líneas han vuelto, más o menos, a donde estaban el 15 de diciembre. El bulto ha sido aplanado. El costo está grabado en el suelo helado y en los rostros de los supervivientes. La batalla de las Ardenas fue la prueba culminante y definitiva de que la Alemania nazi había perdido la iniciativa militar para siempre en la Segunda Guerra Mundial. Fue un desesperado Götterdämmerung estratégico que consumió la última fuerza del ejército alemán en el oeste. Para los aliados fue una lección brutal y casi fatal de exceso de confianza, un recordatorio de que un enemigo herido es el más peligroso. También solidificó la relación especial entre las fuerzas estadounidenses y británicas, a pesar de tensas disputas de mando, y demostró el impresionante poderío logístico a escala industrial que sustentaba el esfuerzo de guerra aliado, la capacidad de redirigir ejércitos enteros, de abastecer una ciudad sitiada por el aire y de absorber pérdidas horrendas mientras se continuaba luchando. El legado de la batalla de las Ardenas es complejo. Se erige como un monumento invernal y austero al caos, el azar y el costo de la guerra. Es una historia de gran estrategia que sale mal y de heroísmo de pequeñas unidades que salva el día. Es un cuento de atrocidades de guerra y de una humanidad asombrosa, todo ambientado en el conmovedor contexto de la temporada navideña. El infierno helado de las Ardenas en diciembre de 1944 fue la última gran convulsión de la maquinaria de guerra nazi en el oeste, una apuesta jugada en nieve y sangre que finalmente aceleró el fuego ardiente del Tercer Reich.
Cuando la nieve finalmente se derritió en la primavera de 1945, reveló no solo las cicatrices en el suelo, sino el camino inconfundible hacia adelante, un camino que conducía directamente a través del río Rin y hacia el corazón de una Alemania moribunda, llevando el capítulo europeo de la Segunda Guerra Mundial a su conclusión final y definitiva. Los hombres que lucharon allí, en ambos bandos, llevarían el recuerdo de aquella Navidad helada en las Ardenas por el resto de sus vidas, un recuerdo de un tiempo en que el destino de un mundo en guerra pendía de un hilo entre la nieve silenciosa que caía fuera. La dimensión humana, una vista microscópica del infierno helado. Para captar verdaderamente la batalla de las Ardenas, hay que ir más allá de las flechas en los mapas y los grandes movimientos operativos, y descender a las trincheras, los bosques helados y los pueblos destrozados donde la guerra se vivió y se murió. Esta fue una batalla definida por su entorno, tanto como por sus enemigos. El frío del invierno de las Ardenas de 1944-45 no era simplemente incómodo, era un factor táctico, una fuerza degenerativa e implacable que paralizaba a hombres y máquinas por igual. Las temperaturas bajaban rutinariamente por debajo de 0 Fahrenheit. Para el soldado estadounidense, equipado inicialmente con chaquetas de campo y botas de cuero estándar, esto era una sentencia de muerte. El pie de trinchera, una condición incapacitante causada por la exposición prolongada a la humedad y el frío, alcanzó proporciones epidémicas. Los hombres de los hombres se hinchaban, ampollaban, ennegrecían y se pudrían dentro de sus botas. La agonía era tal que los soldados preferían enfrentar el fuego enemigo que soportar otra noche de inmovilidad en un agujero anegado. Las armas se volvían poco confiables, los rifles y ametralladoras se congelaban, los percusores se volvían quebradizos y se rompían. Los hombres orinaban sobre los cerrojos para descongelarlos, una solución temporal y desesperada. Las placas base de los morteros se hundían de manera desigual en el fango helado, desviando la puntería. Los motores de los tanques tenían que mantenerse en marcha constantemente, consumiendo un combustible precioso, para evitar que sus lubricantes se solidificaran en bloques gelificados. El frío también tenía un efecto psicológico profundo, un entumecimiento progresivo que invadía la mente además del cuerpo, minando la voluntad de luchar, de moverse, incluso de importar. Sin embargo, dentro de este gélido crisol, el espíritu humano mostró una asombrosa ingeniosidad y camaradería. Los soldados se convirtieron en expertos en técnicas de campo nacidas de la necesidad. Aprendieron a forrar sus trincheras con paja recogida de los graneros o ramas de pino cortadas del bosque, creando una barrera delgada y vital contra la tierra helada. Hacían pequeñas fogatas clandestinas en pozos profundos para no delatar su posición, apiñándose alrededor del calor exiguo durante minutos preciosos. Compartir recursos se convirtió en un sacramento. Un solo calcetín seco, una vela, una lata de estofado calentada se convertían en tesoros para repartir. Los médicos realizaban milagros de improvisación, usando lonas de refugio como camillas, esterilizando instrumentos en snaps y manteniendo el plasma sin congelar, almacenándolo bajo sus propias camisas contra la piel. El vínculo entre soldados trascendía el horror inmediato, era un pacto mutuo de supervivencia frente a un universo helado e indiferente. Esta era la realidad íntima y personal de la Segunda Guerra Mundial durante la Batalla de las Ardenas, una guerra no solo contra los alemanes, sino contra la física elemental del invierno mismo. La experiencia del soldado alemán, el otro lado de la colina. Mientras la narrativa estadounidense domina nuestro recuerdo de la Batalla de las Ardenas, el soldado de infantería y el tripulante de Panzer alemán soportaron las mismas condiciones horrendas, a menudo con aún menos recursos. El impulso inicial de la ofensiva fue alimentado por una poderosa mezcla de fanatismo de élite y la habilidad veterana de unidades como la Leibstandard y Panzerlehr. Pero esto ocultaba debilidades más profundas. Muchas de las divisiones de infantería lanzadas al ataque eran unidades Volksgrenadier, ensambladas apresuradamente con hombres mayores conscriptos, chicos de las juventudes hitlerianas y marinos y aviadores sin entrenamiento de combate terrestre. Su moral era un compuesto volátil de patriotismo de último momento,
miedo al avance soviético y adoctrinamiento ideológico nazi. Atacaban en pleno invierno con finas batas de camuflaje sobre sus uniformes, sus botas de cuero igualmente inadecuadas para el frío. Su situación de suministro fue catastrófica desde el principio. Todo el plan operativo dependía de capturar depósitos de combustible estadounidenses. Cuando estos no fueron tomados intactos o destruidos por los GIs en retirada, las puntas de lanza alemanas simplemente se detenían. Los tanques Panther y King Tiger, maravillas mecánicas, pero bestias sedientas de combustible, se convertían en ataúdes de acero inmóviles, abandonados al borde de la carretera. El soporte prometido de la Luftwaffe se evaporó frente al abrumador poder aéreo aliado una vez que el tiempo se despejó. Para el soldado alemán, la batalla de las Ardenas se transformó rápidamente en una ofensiva para ganar la guerra, en una retirada helada y desesperada. Ellos también sufrieron congelaciones y pie de trinchera. También buscaban comida, recurriendo a matar ganado local o saquear paquetes de raciones K estadounidenses abandonados. Y luchaban con el conocimiento desesperado de que esta era la última apuesta de su nación. El miedo a la captura estaba teñido por el pavor de lo que sus compañeros de las SS habían hecho en Malmedy. Sabían que era probable que hubiera represalias. Su experiencia fue de éxito fugaz y costoso, seguido por una derrota prolongada y agonizante. Todo soportado en un lanzaje que parecía tan hostil como el enemigo. Logística. El campo de batalla invisible. La batalla de las Ardenas fue finalmente decidida no solo por los soldados en el frente, sino por la vasta y mayormente invisible maquinaria de la logística. Este era el campo de batalla invisible de la Segunda Guerra Mundial, y aquí la ventaja aliada era abrumadora y finalmente decisiva. La ofensiva alemana era una fantasía logística, requería mover a cientos de miles de hombres y miles de vehículos en posición en absoluto secreto, un hecho que lograron notablemente. Pero mantener esa fuerza en el campo fue otra cuestión. La industria alemana estaba paralizada por los bombardeos, la producción de combustible era una fracción de la necesidad y la red ferroviaria estaba hecha trizas. La dependencia del plan en combustible estadounidense capturado era un testimonio de esta desesperación. Cuando las puntas de lanza superaron a sus columnas de suministro tiradas por caballos y no capturaron los depósitos necesarios, la ofensiva se atascó. En carto contraste, la respuesta logística aliada fue una obra maestra de la guerra moderna. El infame Red Ball Express, el sistema de convoyes de camiones que había abastecido la ruptura de Normandía, ahora se desplazó para enfrentar la crisis. Miles de camiones, conducidos las 24 horas por una fuerza segregada racialmente de soldados estadounidenses negros, vertieron hombres y material en las Ardenas. La flexibilidad de la estructura de mando aliada permitió la asombrosa redirección del Tercer Ejército de Patton. Pero quizás la hazaña logística más icónica fue el reabastecimiento aéreo de Bastogne. Solo el 23 de diciembre, más de 240 C-47 lanzaron 144 toneladas de suministros dentro del perímetro sitiado. Esta no fue una operación perfecta, los paracaídas se desviaban a las líneas alemanas, los suministros médicos se rompían al impactar, pero sostuvo a los defensores en su hora más crítica. Este contraste en la capacidad logística, el ejército alemán funcionando literalmente con los tanques vacíos, versus la posición aparentemente sin fondo de recursos aliados, resaltó una verdad fundamental de las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial. La capacidad industrial y organizativa se había convertido en el principal determinante de la victoria. Mando y controversia. Eisenhower, Montgomery y Patton. La crisis de la batalla de las Ardenas encendió una de las controversias de mando más famosas de toda la Segunda Guerra Mundial. Un choque de egos y orgullo nacional que se desarrolló en los más altos niveles. El manejo sereno de la crisis inicial por el comandante supremo aliado Dwight D. Eisenhower fue ejemplar. Identificó rápidamente el ataque como una ofensiva mayor, no una diversión local, y comenzó a canalizar reservas hacia los hombros del saliente. Su decisión de dar al mariscal de campo Bernard Montgomery el mando temporal de todas las fuerzas al norte del saliente fue lógica, ya que los primer y noveno ejércitos estadounidenses en ese sector estaban cortados del cuartel general del Grupo de Ejércitos 12 del general Omar Bradley al sur. Montgomery
Siempre el comandante preciso y cauteloso procedió a ordenar metódicamente el flanco norte, pero su actitud enfureció a los estadounidenses. Celebró conferencias de prensa donde parecía afirmar que había salvado a los estadounidenses del desastre, fomentando una narrativa de competencia británica rescatando a yanquis torpes. Esta percepción, fuera justa o no, causó un resentimiento profundo y duradero. En el flanco sur, el general George S. Patton cumplió su fanfarronada, pivotando el tercer ejército con una velocidad impresionante. Su avance para relevar Bastogne fue un clásico despliegue de voluntad agresiva, aunque también costoso en hombres y máquinas. La tensión entre la cautela de Montgomery y la agresión de Patton, mediada por la diplomacia de Eisenhower, definió la respuesta aliada. Este drama de mando subrayó la naturaleza frágil de la coalición que luchaba en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. Una asociación que podía soportar catástrofes militares, pero que estaba perpetuamente tensa por el orgullo nacional y la vanidad personal. Consecuencias y el camino al Rin. A finales de enero de 1945, las líneas del frente fueron restauradas. El campo de batalla era un monumento grotesco a la violencia. Bosques enteros cortados a la altura del pecho por la artillería, pueblos reducidos a montones humeantes de ladrillos y el suelo tan lleno de munición sin explotar, vainas gastadas y restos humanos que parecía haber sido removido por un arado malévolo. Para los aliados, la victoria era pírrica pero decisiva. El ejército estadounidense había sido ensangrentado, pero había probado su valor en una batalla defensiva contra lo mejor que Alemania podía reunir. Sin embargo, el ejército alemán en el oeste estaba arruinado. Sus pérdidas en hombres y equipo eran irreemplazables. Las divisiones Panzer de élite eran cascarones vacíos. La reserva estratégica había desaparecido. El fracaso de la ofensiva de las Ardenas significó que la defensa del Rin y de Alemania misma se llevaría a cabo con una fuerza esquelética reforzada por ancianos y niños del Volkssturm, carentes de combustible, cobertura aérea y esperanza. Cuando los aliados lanzaron sus asaltos finales a través del Rin en marzo de 1945, se enfrentaron a un enemigo ya quebrado en las nieves heladas de las Ardenas. El camino a la victoria en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial fue despejado no en las flores primaverales a lo largo del río, sino en el infierno helado de aquella Navidad anterior. Los hombres que sobrevivieron a la batalla de las Ardenas llevaron sus lecciones, de frío, de coraje, de caos, con ellos mientras cruzaban a Alemania, poniendo fin a la pesadilla del Tercer Reich, una pesadilla que había hecho su último y furioso intento entre la nieve silenciosa que caía en una Navidad que nunca olvidarían.